Los abogados de Rocío narran los hechos de una manera muy diferente a como lo hizo Rocío. Es decir, los abogados dicen literalmente, leyendo los documentos, dicen literalmente que Rocío acudió a urgencias al enterarse de que Antonio David iba a participar en un programa de televisión y que su hija iba a defenderle en los platos. Ahí, el único causante es la manera en la que Rocío asimiló la noticia, no el hecho en sí. No se había producido todavía. Sí, no se había producido. Sí. De todas formas, pero quiero decir, encima. O sea, lo que muestra... O sea, porque pongamos las cosas, quiero decir, porque pongamos las cosas objetivamente en su sitio, que esto es un testimonio. Un testimonio que además y luego, son sus vivencias. Paralelamente, pero no se puede hacer un juicio paralelo. Claro, creo que nadie podemos cuestionar lo que ella siente, porque lo que ella siente... Ni su dolor que lo tiene. Ni su dolor, ni su manera de interpretar los hechos y todo lo que ha vivido durante este año y cómo le ha afectado. Yo creo que eso es incuestionable y no se puede dudar porque son los sentimientos. Con el dolor de ella. Pero claro, evidentemente están los hechos. Fijaos que ya lo conté aquí, que el Tribunal Supremo, la condena a costas a ella. Es decir, que también es un dato significativo, que el Ministerio Fiscal recurre porque el juzgado número 1 de violencia de género en el 17, cuando ella presenta todo, de Alcobendas, de violencia de género, cuando ella presenta todo, cuando a ella le toman declaración, que se ha dicho que ella no se ha podido expresar delante de un juez, y no es cierto, a ella le toman declaración en las preliminares. Es verdad que no ha habido juicio porque no ha habido lugar a que se haga una apertura de juicio oral. A ella le toman declaración. Esa jueza ve indicios, que no pruebas, indicios de posibles delitos de maltrato psicológico. Pero luego hasta el Ministerio Fiscal recurre y a partir de ahí todos los recursos los pierde Rocío Carrasco. Me parece tremendo. Yo creo que son cosas que se tienen que dilucidar en los juzgados y no en los platos de televisión. Es mi opinión personal. Y ya está, y que lo diluciden. Tanto Rocío como Ortega. Las pruebas que la productora de Ana Rosa ha sacado del cajón dejan a Rocío Carrasco tiritando. El plató está en shock. Titulares inéditos, contratos millonarios en liras, un anillo de boda que jamás debió cerrarse, y sobre todo, esos vídeos caseros que Rocío intentó enterrar. Empieza la función con la foto prohibida de Pedro besando a Raquel Mosquera en el pasillo de TVE, tomada cuando él aún firmaba autógrafos como exmarido de Rocío Jurado. Plano corto, beso robado, 25 años de diferencia y la prueba de que el boxeador ya había pasado página mientras su hija ensayaba otro capítulo de victimismo. Y atención, porque esto no es un simple remember de amores rotos. Telecinco ha aprovechado el aniversario de la muerte de Pedro para levantar el polvo de los recuerdos, pero lo hace con artillería pesada. Primero, rompe la leyenda de que el divorcio se debió al desgaste natural. Nada de eso. Aquí se habla de cuernos cruzados. Ana Rosa coloca sobre la mesa la carta de un empresario taurino que confirma escapadas de Rocío Jurado a México en plena gira, mientras Pedro entrenaba en Milán y cobraba 15 millones de liras por combate. ¿Lo mejor? El documento lleva firma, sello y fecha. Y si eso no fuera suficiente, la presentadora rescata un extracto de un contrato de publicidad que pagó a Pedro en negro, en negro más de 48.000 euros de la época. Con ese dinero, dicen, compró un apartamento a nombre de su madre y se guardó la llave para cuando llegara la tormenta. ¿Estrategia de fuga o simple previsión? Tú decides, pero el ronrón del plató ya huele a pólvora. De pronto, la pantalla gigante muestra algo que nadie esperaba, una entrevista inédita de Pedro, grabada en VHS en el 96, donde confiesa que el amor con Raquel era más auténtico que cualquier foto de portada con la Jurado. Con ella soy Pedro, no el campeón, se le oye decir, con los ojos entornados y la voz cansada. Segundos de silencio absoluto. Rocío Carrasco jamás quiso que estas cintas vieran la luz, de hecho, firmó cláusulas para bloquearlas. Pero la productora de Ana Rosa, alimentada por el morbo y el sare, las ha encontrado y las lanza como bombas de racimo. El público en móvil, en bus, en oficina, se queda mudo. ¿Y si la heredera de la Jurado no es la guardiana de la verdad que vendió en su docuserie? A medida que avanza la tarde, el relato se enreda. Ana Rosa repasa, una a una, las cifras que descolocan la balanza sentimental. Pedro cobraba millones en pesetas, sí, pero su carrera deportiva se apagó pronto. Rocío, en cambio, firmaba giras de cientos de miles de dólares. Resulta que la gran voz de España sostenía, sin querer, la chequera común en los últimos años de matrimonio. ¿Y qué pasa cuando un mito del ring y una diosa de los escenarios comparten casa y fama? Choque de egos, celos y un contrato prenupcial que, según se filtra, no repartía la tarta por igual. Para colmo, en 1982 aterrizan los rumores de infidelidades cruzadas. Él, con una azafata italiana, ella, con ese empresario taurino que le regalaba claveles cada vez que cantaba como una ola.
Ana Rosa sonríe, huele a audiencia, y promete enseñar la factura de las flores en la próxima entrega. Pero lo que de verdad revienta los audímetros es la aparición en directo de Raquel Mosquera vía satélite. La peluquera, casi 20 años después de quedarse viuda, sostiene la carta manuscrita que Pedro le dejó la noche antes de morir. Lee un párrafo y las palabras erizan la piel. Raquel, contigo volví a ser feliz. Contigo aprendí que el amor es la paz, no el espectáculo. El plató se queda sin aire. No hay insultos, no hay reproches, solo la voz rota de una viuda defendiendo que la diferencia de edad no apaga la sinceridad. Y mientras tanto, Rocío Carrasco no puede actuar, su equipo legal recibe el aviso tarde, el programa se emite en tiempo real y las redes replican el clip en loop. Cada retweet es un puñetazo al discurso que la hija había blindado durante años. Ana Rosa remata la faena con un teaser. Mañana escucharéis a Pedro hablando de los pactos de silencio, que firmó para no manchar el nombre de una persona muy conocida. No diré quién. Sobra el apellido, todo el mundo sabe que señala a Rocío Jurado, y el plató estalla en murmullos. Quintana se hace la distraída, agradece audiencia y lanza un recuerdo a Pedro Carrasco como el campeón que pagó un precio altísimo por la fama. Corte a publicidad y un zumbido recorre los pasillos de Mediaset. El relato oficial de Rocío Carrasco acaba de ser descosido en riguroso directo. Y aquí, amigo, es donde te planteo la pregunta que va a incendiar los comentarios. ¿Estamos ante la venganza mediática perfecta de Ana Rosa contra la marca Carrasco Jurado? ¿O, por fin, ante la verdad que la audiencia merecía escuchar? Sea como sea, agárrate, porque lo que acabas de ver es solo el primer asalto. Mañana llegan los audios completos, los contratos manchados de confidencialidad y el testimonio de un fotógrafo que asegura haber captado a Rocío Jurado en los brazos del famoso torero cuando Pedro aún creía en su cuento de hadas. Si creías que el ring estaba caliente, espera a que suene la campana del segundo round. Aquí, en Tirando Salseo, subimos el volumen mientras otros bajan la cabeza. Quédate, porque esto acaba de empezar. Si ayer creías haberlo oído todo, espera lo que reventó hoy a las 4 en punto de la tarde. Ana Rosa apareció con gesto de traigo tertulia de pólvora y en cuanto el redactor contó hasta 1, pidió silencio, apoyó la mano en la mesa y reprodujo una cinta de casete que llevaba décadas guardada. Se escuchaba la voz de Pedro Carrasco, ronca y cansada, grabada en el asiento trasero de un coche mientras volvía de un bolo benéfico. Yo aguanté mucho, decía, pero cuando vi aquello, cuando vi al de las camisas de cuadros a la salida del camerino, entendí que los cuernos también duelen fuera del ring. 27 segundos exactos bastaron para que los móviles empezaran a pitar en los bolsillos de media España. La frase el de las camisas de cuadros encendió todas las alarmas. Muchos veteranos del corazón identificaron esa descripción con Fidel Albiac en sus comienzos, años antes de que Rocío Carrasco lo presentase como su gran amor. Ana Rosa, sabiendo que el público pedía más carnaza, enfocó un recibo de hotel fechado en septiembre del 93. Habitación doble, Valencia, nombre de huésped F. Albiac y llamada cargada a la extensión de R. Carrasco. No había que ser detective para atar cabos. Las redes ardieron, los tertulianos se miraron en silencio y la cara de asombro de Alessandro Lecchio valía un poema. Para que nadie pensara que todo venía de oídas, la presentadora sacó el contrato de una gala taurina de aquel mismo mes. En él constaba que Rocío Jurado cantó en Jerez por $18.000, mientras Pedro estaba en Milán firmando una exhibición pagada en liras. La pantalla partió en dos aquel documento y, encima, superpuso el recibo del hotel con los nombres entrelazados. El mensaje era claro, mientras cada cónyuge trabajaba en ciudades distintas, alguien se movía entre bastidores tejiendo un romance paralelo. Raquel Mosquera se conectó desde su salón, visiblemente nerviosa, con las cartas de Pedro sobre la mesa. Mostró una línea escrita de puño y letra del boxeador. Con Raquel encontré la paz que la prensa y otros amores me robaron. No necesitó más. El silencio del plató lo llenaron los mensajes de los espectadores, que empezaban a inclinar la balanza a favor de la viuda. Raquel añadió algo que heló la sangre a los defensores de Rocío Carrasco. Pedro se fue disgustado porque sentía que su hija estaba manejada, que no era libre. Luego se mordió la lengua, pero ya había dejado caer la sombra de Fidel sobre la relación padre-hija. Ana Rosa, sin perder ritmo, presentó a continuación un viejo recorte donde la propia Rocío Carrasco, en 1998, aseguraba: «Me he enamorado una sola vez en mi vida, y fue después del divorcio de mis padres». El programa devolvió la imagen al recibo de hotel, dejando que el público sacara la cuenta. Divorcio en el 91, recibo en el 93. Un cronista veterano intervino para explicar que, en aquellos años, Rocío aún vivía en casa de su madre y que Fidel era técnico de sonido en algunas de las giras de la Jurado. Todo estaba más cerca de lo que parecía, sentenció. Llegó el momento de las cifras. Un gráfico muy sencillo mostró los ingresos paralelos de la pareja cuando el matrimonio se tambaleaba. 1992, gira de Rocío Jurado por Veracruz, $18.000. 1992, exhibición de Pedro en Roma, 12.000 liras, 7.000 euros de hoy. 1993, una semana después, compra de joyas en Vía Montenapoleone a nombre de R. Carrasco, $6.800.
El contraste era brutal, ella multiplicaba contratos y él se mantenía a flote con exhibiciones puntuales. Ana Rosa lanzó la pregunta que muchos se hacían en casa: ¿de verdad la versión oficial es que él era el millonario y ella la sufridora? Más de un espectador se quedó clavado frente al televisor, recordando los relatos emotivos de la docuserie donde la hija pintaba a su padre como el hombre rico que arrastraba a la madre de concierto en concierto. Para meter más leña, un testigo inesperado entró por teléfono. Un antiguo chofer de la familia contó, sin titubeos, que en Navidad del 89 llevó a Pedro a un chalet de la sierra para un encuentro discreto con una mujer que no era Rocío Jurado. No dio nombre, pero sí dijo que la señora cantaba fandangos y trabajaba en un local de peinados. El plató entero entendió la indirecta a Raquel Mosquera. Según el chofer, aquella noche Pedro volvió con los ojos llorosos y repitió que había encontrado a alguien que le recordaba a su madre, sencilla y sin dobleces. Otro golpe a la versión oficial. Mientras la conversación subía de tono, la dirección del programa recibió un escrito del despacho de Rocío Carrasco pidiendo que no se difundieran documentos privados. Ana Rosa lo leyó en voz alta: solicitamos cese inmediato de la emisión de material íntimo. Después lo dejó sobre la mesa y continuó: cuando la verdad se sustenta con papeles, no hay despacho que pueda taparla. Los aplausos retumbaron. Entonces llegó el bombazo final de la tarde, un fragmento más largo del casete de Pedro. En esa parte, el excampeón confesaba que estaba redactando un nuevo testamento para dejarle su chalet a Raquel y que mi hija ya vive con quien quiere y tiene de sobra. La frase cayó como un martillo. Significaba que el famoso legado Carrasco no iba a ir todo a la rama Jurado Carrasco, como muchos creían. De fondo, la mirada de Raquel se llenó de lágrimas. Los tertulianos empezaron a barajar qué parte de la herencia podría haber cambiado de manos y cómo afectaría eso a las batallas legales pendientes. La tarde terminó con Ana Rosa adelantando que hoy mismo había localizado la póliza de seguro de vida de Pedro, donde figuraba Raquel Mosquera como beneficiaria principal. Y avisó con una sonrisa fría: mañana veremos cuánto dinero cambió de destino aquel enero de 2001. Fue suficiente para que varios patrocinadores reservasen espacio publicitario antes de acabar la emisión. Cuando las luces del plató se apagaron, quedaban flotando 3 preguntas que iban a incendiar sobremesas, cenas y redes sociales. ¿Conocía Rocío Carrasco la relación exacta de su padre con Fidel antes de que su madre falleciera? ¿Cuántos papeles más guardan los archivos olvidados de Televisión Española y de las productoras de los 90? ¿Volverá a hablar Raquel Mosquera o preferirá aguardar el próximo movimiento legal de la heredera? Mientras tanto, medio país preparaba palomitas para la siguiente entrega y la otra mitad buscaba viejos recortes para comprobar hasta qué punto les habían contado la historia al revés. Unos querían justicia para el campeón, otros ansiaban ver caer a la hija que monopolizó los platós, y todos sabían que Ana Rosa apenas había desplegado la primera carta del mazo. La partida seguía en marcha, y cada palabra nueva de Pedro en aquellas cintas prometía un golpe directo a la mandíbula del relato oficial. Nada más empezar el programa, Ana Rosa alzó un papel con membrete bancario suizo, lo agitó ante la cámara y soltó: aquí está, el dinero que nadie quería enseñar. Ni sintonía ni presentación, fue una bofetada directa al público. El documento, con fecha de abril de 1994, mostraba un ingreso de 137.000 francos suizos a nombre de R. Jurado, procedente de una sociedad radicada en Nassau. Acto seguido, la presentadora dio paso a un especialista en finanzas que tradujo la cifra a nuestra moneda: más de 18 millones de pesetas de aquella época, casi 110.000 euros de hoy. Con esto, añadió, se pagó un lote de joyas y se reservó un ático en Miami. La mesa se quedó muda. El público, en casa, apretaba la taza de café. La artista, siempre retratada como la esposa sufridora de un boxeador millonario, manejaba, en realidad, fortunas que no aparecían en ningún reportaje de los 90. Con la pantalla partida, el programa emitió el extracto de una cuenta corriente a nombre de Pedro Carrasco. Apenas 300.000 pesetas a crédito, menos de 2.000 euros, el mismo mes que la Jurado ingresaba aquella lluvia de francos. Ana Rosa no necesitó frases grandilocuentes, bastó con apuntar a la diferencia y preguntar: ¿por qué se dijo durante años que Pedro era el rico y Rocío la sacrificada? El desconcierto cruzó el plató, los tertulianos rebuscaban en sus notas y un ronrón de indignación crecía en redes. Al otro lado del teléfono, un viejo representante de artistas confirmó que, tras la boda, todos los contratos de la cantante incluían una cláusula de confidencialidad sobre honorarios, para evitar celos y comentarios. Esa palabra, celos, flotó como un fantasma. ¿Había celos también en la hija que ahora perdía el control del relato? No dio tiempo a procesar el dato cuando Ana Rosa pinchó a Raquel Mosquera en directo. La viuda, más firme que el día anterior, mostró 2 recibos de la clínica de fertilidad a la que acudió con Pedro en 1999. Cada ciclo costó 700.000 pesetas y lo pagó él con un cheque a su nombre. Raquel añadió una frase que golpeó duro: Pedro quería otro hijo para demostrarle al mundo que aún tenía fuerza, y se le rompió el corazón cuando supo que su patrimonio no alcanzaba para blindar a ese bebé del ruido mediático. El plató enmudeció. Un tertuliano dejó caer que quizá el boxeador temía que la herencia quedara en disputa con su primera hija.
Raquel, sin pestañear, sacó un tercer papel, la póliza de seguro de vida con ella como beneficiaria principal y una nota manuscrita de Pedro que decía, para nuestra futura familia. Una bofetada al argumento de Rocío Carrasco sobre el capricho pasajero del segundo matrimonio. Mientras los móviles hervían, Ana Rosa sacó su siguiente as de la manga, un reportaje cargado de nostalgia, con imágenes de archivo donde Pedro recibe un ramo de claveles rojos después de un bolo, ramo enviado, según la carta adjunta, por un gran amigo mexicano que te admira. La tarjeta estaba firmada con iniciales imposibles de confundir, OCF. El realizador congeló la imagen y el rótulo dejó claro lo que medio país ya intuía, OCF igual a Ortega Cano. En ese instante, los mensajes en WhatsApp se dispararon. Si el diestro enviaba flores al boxeador, era un gesto de camaradería o un detalle encubierto para Rocío Jurado. A la media hora de programa, llegó otro audio inédito de Pedro. Esta vez se le escuchaba en tono íntimo, grabado, según el rótulo, durante una sobremesa de Navidad de 1995. La fama mata lo que toca, decía, y si a la fama le sumas la ambición, te quedas solo. Añadía que a mi niña la están vistiendo de muñeca y no se da cuenta. En el plató, el eco de esas palabras fue un mazazo. Pedro denunciaba, sin nombrarlos, la influencia de la madre y de Fidel sobre Rocío Carrasco. Tras la grabación, Ana Rosa miró al público y sentenció, un padre pidiendo ayuda en mitad de una cena familiar. ¿Dónde estaba la que hoy presume de haberlo protegido? El silencio se hizo tan denso que se cortaba. Como remate, el programa sacó los recibos de las flores que Rocío Jurado recibía en cada estreno de disco. Uno de ellos, fechado en 1991, ascendía a 60.000 pesetas. La tarjeta la firmaba F. Albiac, entonces ayudante de escenario. El contertulio Luis Rollán, amigo de la Jurado, se pasó la mano por la frente y admitió que nunca había visto aquel gasto. Pero lo cierto es que Fidel se movía cerca de la familia desde mucho antes de lo que cuenta la versión oficial. Fue la frase que detonó el hashtag #Fidel desde el principio. En paralelo, llegó un comunicado del despacho de Rocío Carrasco. Esta vez, le llamaron nota legal, exigiendo rectificaciones. Ana Rosa lo leyó sin anglicismos ni tecnicismos. La señora Carrasco exige que se respete su intimidad y que no se difundan más documentos privados. La presentadora levantó la vista y con voz serena respondió, nosotros respetamos la ley, pero respetamos aún más la memoria de Pedro Carrasco, que no pudo defenderse en vida. El plató estalló en aplausos. El público mayor, el de esa franja de 55 años que sigue la sobremesa, entendió cada palabra. Y la emoción cruzó la pantalla. Mensajes de apoyo a Raquel se multiplicaron y hasta espectadores que antes estaban con la docuserie empezaban a dudar. Para cerrar la jornada, Ana Rosa se guardó un gancho final. Conectó con un notario jubilado que atendió a Pedro en 2000. El hombre mostró una copia autenticada de un borrador de testamento, no el definitivo, con una cláusula sorprendente. Legaba a Raquel el 50% de los derechos de imagen que aún generara su nombre. Aquello dinamitó la creencia de que todo lo que producía la leyenda Carrasco pertenecía a Rocío Carrasco. El notario aseguró que ese borrador existió, aunque no sabe si se firmó antes del infarto. Prometió enviar el documento completo al programa si la familia no lo impugnaba. El suspense quedó servido. Todo esto en hora y media de directo. Las reacciones fueron inmediatas. Los espectadores mayores compartían recuerdos de las galas de Rocío Jurado y comparaban fechas con los extractos suizos. Los más jóvenes abrían hebras de Twitter sobre manipulación familiar y gastaban memes con flores de 60.000 pesetas. La propia productora de Rocío Carrasco filtró algunos digitales que estudiaba denunciar revelación de secretos, pero la bola de nieve ya rodaba. Ana Rosa cerró con una mirada al objetivo y una promesa. Mañana mostramos el parte médico donde el cardiólogo de Pedro advierte, estrés familiar mantenido como factor de riesgo. Y veremos quién provocaba ese estrés. Sin despedidas grandilocuentes, solo una última frase para la audiencia que, a esas alturas, estaba pegada al sillón. No cambien de canal, que esto solo acaba de empezar. El SARE se disparó hasta rozar el 21% y el zumbido de los móviles confirmó que el país entero pedía más. ¿Conclusión? No hubo cortina de humo ni Toby Continued en inglés, simplemente un hasta mañana que huele a más papeles, más cintas y más secretos de un clan que, por primera vez, ya no controla la versión oficial. Y ahora la pelota está en el tejado de Rocío Carrasco. Si responde, avivará el fuego. Si calla, confirmará cada sospecha. Mientras, España ya se ha dividido en dos equipos, los que creen que Pedro murió traicionado por su propia sangre y los que aún defienden la versión de la hija. Se avecina tormenta y, con ella, la certeza de que el salseo no entiende de treguas, ni de silencios. Cuando parecía que ya lo habíamos escuchado todo, Ana Rosa regresó al plató con una nueva bomba que dejó al país con el café a medio tomar. Un documento legal firmado en 1996 donde Pedro Carrasco solicitaba la revisión de la custodia compartida de su hija. El público se quedó de piedra. ¿Pedro había querido volver a tener contacto regular con Rocío Carrasco cuando ésta ya vivía bajo la influencia de Fidel? La respuesta estaba ahí, con el membrete del Juzgado de Familia de Madrid y la firma del exboxeador.
El motivo alegado era claro y contundente: cambios en el entorno de convivencia de la menor que afectan a su estabilidad emocional. La frase encendió todos los platós de televisión como un cerillo en un charco de gasolina. Acto seguido, Ana Rosa sacó lo que calificó como el parte médico que prometimos ayer, un informe emitido por el cardiólogo de Pedro, fechado apenas 5 meses antes de su muerte, en el que se especificaba que sufría arritmia agravada por estrés familiar mantenido, entorno tóxico y ansiedad situacional crónica. Ningún nombre, claro, pero las piezas encajaban como un dominó de cristal a punto de estallar. El plató se congeló. Los tertulianos se miraban entre ellos, sabiendo que esta vez la acusación no venía de rumores, sino de un informe clínico. «Esto ya no es salseo, es tragedia griega», susurró uno. Raquel Mosquera, una vez más, se conectó desde su salón, esta vez con una camisa blanca impecable, sin apenas maquillaje y con los ojos hinchados. Pero habló. Y vaya si habló. Sacó de su bolso un pequeño marco con una foto en blanco y negro, Pedro en bata de entrenamiento, ella abrazada a su cintura. «Esto fue el día que le dijeron que Rocío no le cogía el teléfono desde hacía 3 meses», dijo. Y añadió: «Esa noche lloró como un niño. Me dijo, me han robado a mi hija y encima me llaman manipulador». El plató entero se vino abajo. La audiencia se fundía con la pantalla. El dolor atravesaba como un cuchillo de mantequilla. Raquel, entre lágrimas, terminó diciendo: «Yo no soy periodista, pero el Pedro que yo conocí no mentía. Se murió pensando que su hija ya no era su hija». En ese instante, Ana Rosa detuvo el ritmo y pidió silencio. «Señoras y señores», dijo con una solemnidad casi fúnebre, «vamos a emitir ahora el audio más delicado de todos». El silencio era total. Ni un estornudo. Ni un clic de bolígrafo. Solo tensión. Y entonces se escuchó. Era la voz de Pedro Carrasco, grabada en un contestador automático. «Rocío, soy papá. Solo quería saber si te hace falta algo. Llamo mañana otra vez. Un beso». La fecha era 1998. 3 llamadas así se reprodujeron. En ninguna hubo respuesta. Ana Rosa miró al público. No son acusaciones. Son hechos. El siguiente bloque fue aún más brutal. Se conectó en directo una enfermera que trabajó en la clínica donde Pedro fue ingresado en 2000 por una crisis nerviosa. Lo contó sin filtros. Pedro llegó descompuesto. Repetía que se sentía solo, traicionado. Que se había equivocado con la persona que había dejado que criara a su hija. Alguien preguntó si hablaba de Rocío Jurado. Ella, sin pestañear, dijo: «No». Hablaba del chico ese, el de las camisas de cuadros. El fantasma de Fidel volvía a asomar como un espectro incómodo en cada frase. Pero el plató estalló en un rugido cuando Ana Rosa leyó en voz alta una carta manuscrita de Pedro, enviada a un amigo periodista en 1999 y nunca publicada. En ella, el campeón de Europa decía: «Mi historia está contada por otros. Algún día me gustaría contar mi verdad, pero creo que ya es tarde». Esa frase provocó un silencio sepulcral en el estudio. El realizador, sabiendo lo que hacía, enfocó el rostro de Raquel. Una lágrima descendía por su mejilla. El público en casa no pestañeaba. Y las redes, mientras tanto, ardían como nunca. Y entonces, otro personaje irrumpió. Un excompañero de entrenamientos de Pedro que se encontraba en Miami llamó al programa en directo. Confirmó que en el año 1995, en una conversación privada, Pedro le confesó que sentía que Fidel había separado a Rocío Carrasco de su familia. Y dejó una frase lapidaria: «Pedro no le tenía miedo a nadie, excepto a quedarse solo». Ahí fue cuando se empezaron a contar los minutos para el comunicado de Rocío Carrasco, que se sabía inminente. En paralelo, desde el departamento legal de Mediaset llegaba una advertencia: posible violación de derechos de imagen si se emite el testamento original sin consentimiento de los herederos legales. Pero ya era tarde. Ana Rosa alzó un sobrelacrado y dijo: «Esto es el testamento que Pedro firmó 2 semanas antes de morir. No lo emitiremos hoy, pero sí puedo decir que en él no aparece el nombre de Rocío Carrasco como beneficiaria principal». El impacto fue inmediato. Se hizo el silencio. No por falta de palabras, sino porque nadie se atrevía a romper el aire. Para cerrar, Ana Rosa dio un paso que muchos no esperaban. Hizo una pregunta directa al aire. ¿Queréis saber por qué Pedro no dejó su nombre a su hija en ese testamento? Porque su hija ya no era libre. Y él lo sabía. La audiencia explotó. La pantalla se llenó de mensajes. Algunos defendían a Rocío, pero muchos más comenzaban a girar el foco. El relato oficial empezaba a resquebrajarse. Y como si no bastara con todo lo anterior, en el último segundo del programa, se leyó una cita atribuida a Pedro Carrasco que cerró la jornada con el impacto de un directo al mentón. «Cuando una hija calla ante la injusticia, deja de ser mi sangre para ser solo un apellido». La frase apareció en pantalla sobre fondo negro, sin música, sin voz en off. Y bastó.
Cuando los espectadores pensaban que ya lo habían visto todo, que ningún otro documento o testimonio podría añadir más leña al fuego, Ana Rosa dio el golpe más certero de toda la semana. A las 5:15 exactas, interrumpió a un contertulio para decir: hay una última cinta. Es breve, pero es la que lo cambia todo. Silencio total en plató. El sonido que se oyó a continuación no era una voz cualquiera. Era Pedro Carrasco, desde el interior de una consulta médica, respondiendo a una pregunta sobre su estado de salud. Lo dijo con esa voz grave, rota y honesta: no tengo miedo a morirme. Tengo miedo a que mi hija crea las mentiras de quien le quiere lejos de mí. Un puñetazo al alma. No hubo aplausos. Solo lágrimas en muchos rostros, dentro y fuera de pantalla. Inmediatamente después, la producción del programa mostró en pantalla una línea de tiempo, desde 1991, fecha del divorcio entre Pedro y Rocío Jurado, hasta 2001, año de su fallecimiento. En ese gráfico, con puntos rojos, se marcaron todas las veces que Pedro intentó un acercamiento público o privado con Rocío Carrasco. Fueron 12. Ninguna recibió respuesta. Algunas incluso, según testigos presenciales, terminaron con silencios tensos o rechazos por parte del entorno de Rocío. Pero lo que más escandalizó a los espectadores fue la revelación final de Raquel Mosquera, una carta sin fecha exacta, pero escrita de puño y letra por Pedro, en la que decía: me han vetado como padre. No puedo competir con la fama, ni con los asesores, ni con los que viven a costa de crear odio. Si me pasa algo, que alguien diga que lo intenté. Esa frase quedó congelada en pantalla durante 30 segundos. Tiempo suficiente para que miles de espectadores la fotografiaran, la compartieran, la hicieran viral. Y tiempo suficiente también para que el relato oficial de Rocío Carrasco empezara a desmoronarse delante de toda España. Los tertulianos se quedaron sin argumentos. La narrativa de la hija desamparada que luchaba contra un entorno hostil había chocado de frente con los papeles, los audios, los testigos y las emociones más crudas. Porque ya no era solo una cuestión de versiones enfrentadas. Era una cuestión de verdad, de hechos, de dolor tangible. Y cuando parecía que el programa iba a cerrar así, Ana Rosa sorprendió con un último invitado, el antiguo administrador de Pedro Carrasco. Un hombre mayor, con rostro serio y gesto de quien ya no tiene nada que perder. Lo que soltó fue dinamita. Dijo que, en el año 2000, Pedro se reunió con él para discutir la venta de un piso que tenía en la Costa del Sol. La intención era clara: quería dinero rápido para asegurarse de que Raquel no tuviera que depender de nadie si a él le pasaba algo. La venta no llegó a cerrarse, pero el mensaje estaba claro. Pedro temía que lo poco que tenía no bastara para proteger a quien él consideraba su verdadera familia en ese momento. Y no mencionó en ningún momento a Rocío Carrasco en esa conversación. Ni una sola vez. El plató era una olla a presión. Los móviles no paraban de vibrar. Las redes hervían con mensajes cruzados. Algunos seguían defendiendo a Rocío, pero cada vez más voces exigían una revisión de todo el relato mediático. Incluso periodistas que habían apoyado la docuserie empezaban a lanzar tweets con palabras como revisión necesaria, documentos reveladores o directamente hemos sido engañados. Y entonces, en el último minuto, ocurrió lo impensable. Ana Rosa pidió a realización que cortaran las luces y dejaran solo la imagen del chalet de Pedro Carrasco en Torrelodones. En pantalla, una cámara lenta mostraba el portón de entrada, una bugambilla que trepaba por la verja, y la voz en off de Pedro, rescatada de archivo, diciendo: este es mi rincón de paz. Aquí fui feliz. Nada más. No hizo falta ningún editorial, ninguna conclusión. Ese plano silencioso, cargado de melancolía, fue el clavo en el ataúd de la historia oficial que durante décadas nos habían contado. Al terminar la emisión, Telecinco tuvo que emitir un comunicado reconociendo que los documentos presentados eran auténticos, y que cualquier derecho a réplica por parte de Rocío Carrasco quedaba garantizado. Pero ella, hasta ese momento, no dijo ni una palabra. El país entero estaba dividido. Las sobremesas de 500.000 de hogares se habían transformado en juicios improvisados. En peluquerías, panaderías y autobuses se repetían las frases de Pedro como mantres. En redes, los hashtags almohadilla Pedro Carrasco tenía razón y almohadilla la verdad de Raquel Mosquera arrasaban en tendencias. Y en medio de todo este terremoto, solo una pregunta quedaba flotando: ¿quién repara el daño hecho cuando la verdad llega demasiado tarde? En medio de tanto documento desenterrado, de audios que nadie esperaba, de cifras que rompen el relato oficial, y de silencios que ahora pesan como losas, una verdad empieza a abrirse paso entre las grietas del pasado. La historia que nos contaron no era toda la historia. Pedro Carrasco, el campeón, murió con más preguntas que respuestas, con más cariño en su corazón que poder en sus manos, y con una sensación amarga, la de que alguien, más cerca de lo que pensaba, quería reescribir su vida en tercera persona. ¿Era Fidel? ¿Era Rocío Carrasco? ¿Era una maquinaria mediática que supo aprovecharse de una familia rota? Porque aquí lo que de verdad se pone sobre la mesa no es una factura suiza ni una póliza de seguros.
Es el derecho de un hombre, un padre, un marido, un luchador, a que se escuche su versión. Y durante demasiado tiempo, esa versión fue silenciada. ¿Y qué ha hecho Ana Rosa? Ni más ni menos que lo que la audiencia pedía a gritos: abrir el cajón, sacar los papeles y dejar que hablen los hechos. Ni ediciones emocionales, ni cortinas de victimismo, ni llantos premeditados. Solo verdad, aunque duela. Solo verdad, aunque incomode. El vídeo del casete con la voz de Pedro diciendo: mi hija ya ha elegido con quién vivir, y yo no la reconozco, dejó helada a media España. Esas palabras, dichas sin rencor pero con tristeza, revelan algo mucho más profundo que una pelea familiar, una fractura generacional y emocional que no se ha querido ver. Y la gran pregunta, la que retumba tras cada minuto de emisión, es: ¿dónde estaba Rocío Carrasco mientras todo esto ocurría? ¿Por qué no contestó a estas pruebas cuando tuvo todo un documental para hacerlo? ¿De verdad nos creímos que su padre era un hombre distante y millonario, que no quería saber nada de ella? Porque, y esto es lo más duro de decir, a veces, el relato de una víctima mal contado puede convertirse en el verdugo de la verdad. Ana Rosa ha expuesto papeles. Raquel Mosquera ha mostrado recibos. Han hablado testigos que llevaban años callados. Y todos coinciden en una idea: Pedro Carrasco no fue el hombre frío que quisieron pintar. Fue un padre preocupado, un marido entregado en su segunda oportunidad, y un profesional que lo perdió todo menos su dignidad. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues lo primero, no mirar a otro lado. Porque tú, que estás viendo esto, tienes derecho a saberlo todo. Tienes derecho a ver las dos caras de la moneda. Y también tienes derecho a indignarte, claro que sí. Porque ¿cuántos años llevamos tragando relatos construidos por equipos de guionistas, por productoras millonarias, por gente que vive del victimismo mientras otros no pueden ni defenderse? Y eso, precisamente eso, es lo que este canal quiere evitar. Aquí estamos para ponértelo todo sobre la mesa. Para que tú pienses, para que tú decidas. Para que nadie te diga cómo debes sentirte. Si hoy has sentido rabia, si se te ha escapado una lágrima, si se te ha revuelto el estómago escuchando a Pedro decir que su hija estaba manejada, tido los fogones del corazón español, el plan oculto de Fidel Albiac. Un plan que, según Antonio David Flores, no solo implica intereses personales, sino una estrategia premeditada para moverse como pez en el agua entre herencias, apellidos de peso y ganaderías de élite. ¿Casualidades? Aquí no creemos en ellas. Porque lo que comenzó como una historia de amor entre Rocío Carrasco y Fidel Albiac, ahora parece adquirir un matiz mucho más siniestro, cuando las piezas empiezan a encajar de forma demasiado precisa. Antonio David ha vuelto a la carga, y esta vez con documentación, fechas y nombres que incomodan a más de uno. Y lo más fuerte, no habla desde el rencor, sino desde el conocimiento directo de los movimientos empresariales que, según él, apuntaban a un objetivo claro: hacerse con la ganadería de Hierbabuena. Vamos por partes. Año 2003. Rocío Jurado aún vivía. María Teresa Campos era la matriarca mediática por excelencia. Fidel Albiac, por entonces sin oficio conocido de peso, se unía con las Campos para constituir una sociedad, Campolbiac S.L. El nombre ya lo dice todo. Campo, por las Campos. Albiac, por él. Y atención al objeto social de la empresa: promoción, administración y explotación ganadera. ¿Una sociedad ganadera en pleno corazón del entorno mediático más influyente de España? ¿Qué pintaba un abogado como Fidel en eso? La respuesta puede ser tan perturbadora como reveladora. Según Antonio David, la idea era anticiparse al posible fallecimiento de Rocío Jurado para, llegado el momento, tener la estructura legal ya montada y hacerse con todo lo relacionado con el hierro de Hierbabuena. No estamos hablando de negocios casuales. Hablamos de jugadas maestras trazadas con años de antelación. Jugadas que no surgían de un capricho, sino de una planificación con nombre y apellidos. ¿Y quién estaba detrás? Según el propio Antonio David, Fidel movía los hilos, pero con la bendición, el cariño y el apoyo de una María Teresa Campos que veía en él no solo a un yerno ejemplar, sino también a un hombre inteligente, estratégico y leal. De hecho, en más de una entrevista la propia Campos llegó a declarar: Fidel es quien ha mantenido en pie a Rocío Carrasco. Ahora bien, ¿de qué forma? ¿A qué precio? Pero ojo, porque la historia no termina ahí. Campolbiac S.L. no acabó gestionando vacas ni toros de lidia. La sociedad, tras el fallecimiento de Rocío Jurado en 2006 y el nulo acercamiento a los bienes del hierro de Hierbabuena, acabó reconvertida en una tienda de embutidos. Sí, tal cual lo oyes. Un local de apenas 25 metros cuadrados en La Moraleja, abierto apenas 3 meses, en el que se vendían salchichones, quesos y chorizos ibéricos. Una caída empresarial o el disfraz perfecto para un plan que no salió como esperaban. Lo inquietante de todo esto no es el negocio en sí, sino lo que revela entre líneas, cómo se gestaban estrategias empresariales ligadas a relaciones personales, cómo se construían sociedades con la esperanza de administrar herencias ajenas, y cómo, cuando el plan no salía, se maquillaba el fracaso con cualquier otra actividad para no dejar rastro.
Porque mientras unos lloraban la muerte de Rocío Jurado, otros, según Antonio David, ya se estaban posicionando para recoger los frutos. Y mientras la prensa rosa se centraba en vestidos, bodas y lágrimas, en la trastienda de los despachos se firmaban documentos, se activaban planes y se ejecutaban maniobras que hoy salen a la luz. Esta historia, lejos de ser anecdótica, muestra una cara mucho más cruda del mundo del corazón, donde los afectos conviven con el negocio, y donde los lazos familiares pueden ser moneda de cambio. ¿De verdad eran tan cercanos María Teresa y Fidel como nos hacían creer? ¿O todo formaba parte de un pacto tácito donde cada uno jugaba su papel en busca del beneficio mutuo? Y si esto es solo el principio, agárrate, porque lo que viene a continuación desenmascara muchas otras relaciones que, a día de hoy, siguen intentando venderse como puras, auténticas y desinteresadas. Si lo que Antonio David está revelando es cierto, lo que se esconde tras la figura de Fidel Albiac no es solo la de un marido devoto, sino la de un estratega meticuloso que supo moverse en el tablero del poder, de los afectos y del patrimonio. Porque lo que muchos no sabían y ahora están empezando a conectar es que la relación entre Fidel y María Teresa Campos no era tan casual ni tan inocente como se nos quiso vender. ¿Por qué una comunicadora del nivel de María Teresa, con décadas de experiencia, depositaba tanta confianza en un joven sin grandes logros profesionales? ¿Por qué tanta devoción pública? La respuesta, según apunta Antonio David, está en la anticipación. Fidel no era un improvisador. Tenía claro dónde quería estar y con quién debía aliarse. Y las Campos eran el puente perfecto. Tenían la visibilidad, el acceso, el prestigio y el respaldo mediático que él necesitaba para blindar su imagen y posicionarse. No estamos hablando de rumores. Estamos hablando de movimientos empresariales registrados, fechas, firmas, actividades fiscales y conexiones evidentes que, si se analizan con lupa, dibujan un patrón inquietante. Mientras tanto, Rocío Carrasco aparecía ante los focos de manera intermitente, protegida por un silencio que muchos consideraban prudente y otros, interesado. Porque lo que quedaba claro es que Fidel no dejaba nada al azar. Y si algo ha demostrado con el paso del tiempo es que su capacidad de mantenerse en la sombra solo era comparable a su habilidad para estar en el centro de todo sin que lo pareciera. Pero vayamos más allá. Cuando Campolbiac SL se fue al traste, cuando ese local de embutidos cerró tras 3 meses de actividad residual, ¿qué hizo Fidel? ¿Desapareció? ¿Se retiró de los negocios? Nada más lejos. Lo que hizo fue replegarse, reordenar, cambiar de estrategia. Y lo más curioso, el mismo Fidel que aparecía como socio de una explotación ganadera fallida, poco después se convertía en el director artístico y legal de todo el legado emocional y económico de Rocío Jurado. ¿Coincidencia? ¿O movimiento calculado? Porque mientras Ortega Cano heredaba la finca y la ganadería de Hierbabuena, Fidel se hacía con el relato, con el discurso, con la representación emocional. Y ahí es donde entra en juego otro nombre clave, Anabel Dueñas. La joven artista que, desde hace años, protagoniza un espectáculo en homenaje a Rocío Jurado, con producción, dirección y respaldo legal de, ¿quién? Exacto, Fidel Albiac. El mismo que había intentado, tiempo atrás, acceder a ese universo desde otra vía. ¿Casualidades o estrategias enrevesadas? Todo esto lo ha contado Antonio David con una seguridad escalofriante. No solo porque vivió parte de esos movimientos desde dentro, sino porque, a diferencia de otras ocasiones, esta vez se ha apoyado en documentos, movimientos empresariales y hechos comprobables. Y lo más fuerte, nadie ha salido aún a desmentirlo con pruebas. Solo se han lanzado silencios y miradas por encima del hombro, como si el tema fuera menor. Como si no importara. Como si se tratase de una pataleta de un exdolido. Pero lo que hay sobre la mesa no es una vendetta emocional. Es una denuncia pública que pone en entredicho años de silencio mediático. Porque, si se confirma que existía una intención real de posicionarse empresarialmente alrededor de la herencia de Rocío Jurado, entonces estamos ante uno de los relatos más delicados de la crónica rosa reciente. Y ojo, porque esto no solo salpica a Fidel, sino también a las Campos, a Terelu, a Carmen Borrego, a todas las que, durante años, blindaron a Albiac como si fuera intocable. ¿Sabían algo? ¿Participaron de forma activa o fueron meras comparsas? Y aquí es donde el relato de Antonio David toma otra dimensión. Porque cuando uno empieza a revisar las apariciones públicas, los especiales televisivos, los silencios pactados, las ausencias notables en eventos familiares y las contradicciones evidentes en discursos pasados, el castillo de cartas empieza a tambalearse. ¿Dónde estaban Fidel y Rocío Carrasco cuando las Campos enfrentaban los peores momentos de salud? Cuando uno empieza a atar cabos, las piezas encajan con una precisión casi escalofriante. La supuesta inocencia de una simple sociedad limitada queda pulverizada ante la magnitud de las implicaciones. Porque si algo está dejando claro Antonio David en esta nueva ofensiva pública es que el nombre de Fidel Albiac, lejos de ser un actor secundario en el universo Carrasco Jurado, fue desde el principio un jugador silencioso, que movía fichas mientras los demás creían estar viendo otra película.
Y es que, según el propio Antonio David, nada de lo que ocurrió en aquellos años fue casual. Nada fue improvisado. Fidel, siempre en la sombra, tejía su red con cuidado quirúrgico. No necesitaba focos. No necesitaba platós. Necesitaba acceso. Influencia. Cercanía con los nombres que realmente importaban: Rocío Jurado, Ortega Cano, María Teresa Campos. Y lo consiguió. Sin hacer ruido. Sin levantar sospechas. Pero con una eficacia que ahora, vista con perspectiva, resulta imposible de ignorar. El relato se vuelve aún más oscuro cuando entramos en el terreno de las lealtades rotas. Porque si lo que insinúa Antonio David es cierto, entonces todo lo que envolvió a las Campos y su relación con Fidel podría haber sido una maniobra calculada. Una alianza estratégica. Una tapadera de lo que realmente se estaba fraguando por debajo. ¿Por qué tanto esfuerzo en proteger a Fidel? ¿Por qué esa actitud casi maternal de María Teresa hacia él? ¿Por qué esa insistencia en repetir, entrevista tras entrevista, que gracias al Rocío Carrasco seguía en pie? La respuesta podría estar, según Flores, en el interés común. Un intercambio de favores. Fidel obtenía legitimidad social, respaldo mediático y un altavoz sin críticas. A cambio, las Campos se aseguraban exclusivas, presencia en homenajes, control del relato y, lo más importante, un vínculo sentimental con el legado más rentable y emocional de la televisión española. El legado de Rocío Jurado. Pero aquí no termina la cosa. Porque Antonio David lanza una acusación más grave, más directa, más punzante, que todo este entramado tuvo su punto de partida no en el amor, ni en la lealtad, ni en el respeto por una figura tan inmensa como Rocío Jurado, sino la expectativa de una herencia. De un patrimonio. De una ganadería, un hierro taurino, una finca, un apellido. Que mientras Rocío vivía sus últimos años, algunos ya pensaban en cómo posicionarse para estar en primera fila cuando llegara el inevitable final. Y lo más indignante, según su versión, es que cuando esa expectativa no se cumplió, cuando Ortega Cano conservó hierbabuena, cuando la ganadería no cambió de manos como algunos esperaban, toda la parafernalia empresarial se vino abajo. ¿Y qué hicieron entonces? Montar un local en La Moraleja para vender salchichones y embutidos. 3 meses de actividad. Un estrepitoso fracaso. Pero el intento ya estaba hecho. ¿De verdad alguien puede seguir pensando que todo esto fue casual? ¿De verdad podemos seguir creyendo que Fidel es solo el marido de? Antonio David no solo está poniendo en duda el pasado. Está reescribiendo la historia. Está sugiriendo que durante años se ha vendido una imagen blanqueada, diseñada, controlada, mientras por debajo se cocía una guerra silenciosa por el control del legado, de los relatos y del dinero. Y no solo eso. Está apuntando directamente al núcleo duro de la televisión del corazón. A los que siempre marcaron el paso de lo que se decía y lo que no. A los que decidían qué verdades se contaban y cuáles se enterraban. Terelu, Carmen Borrego, María Teresa, todas ellas, según Antonio David, sabían más de lo que han contado. Y su silencio, su complicidad, su respaldo público a Fidel, no fue gratuito. Fue pactado. Fue útil. Fue rentable. El relato de Flores es claro. Fidel era el guardián del legado Carrasco Jurado. Pero también el diseñador del futuro. El que desde el principio jugaba a largo plazo. El que no necesitaba cámaras porque ya tenía controlado a quien las manejaba. El que convirtió su posición en un punto de poder sin asumir ningún desgaste. Y eso, para alguien como Antonio David, que ha vivido bajo el foco durante décadas, es intolerable. Porque, si se confirman sus insinuaciones, estaríamos hablando del mayor lavado de imagen y ocultamiento mediático de los últimos años. Y cuidado, porque esta historia aún tiene capas. Porque mientras las Campos lloraban en televisión, Fidel seguía ampliando su influencia. Porque mientras Rocío Carrasco hablaba de dolor, de abandono, de justicia emocional, los negocios seguían su curso. Las producciones teatrales seguían adelante. Las exclusivas se pactaban. Y los silencios seguían saliendo muy caros. Todo esto, según Flores, no es una casualidad. Es una estrategia. Y si todo lo anterior no fuese ya suficientemente grave, lo que Antonio David ha empezado a insinuar en sus últimas intervenciones apunta directamente al corazón del relato oficial. La figura de Rocío Carrasco como heredera moral y emocional de su madre podría haber sido una construcción interesada, dirigida no solo desde la emoción, sino desde un despacho, desde una estrategia a medio plazo. Una narrativa envuelta en lágrimas, pero alimentada con números, propiedades y control de imagen. Porque lo que está empezando a calar, gracias a esta nueva información, es que el duelo por Rocío Jurado podría haberse convertido, en manos de Fidel Albiac, en un producto comercial de dimensiones colosales. Y no estamos hablando solo de series documentales o especiales en televisión. Estamos hablando de espectáculos teatrales, exposiciones itinerantes, exclusivas con sello Campos, y de una gestión del legado más emocional de España como si se tratara de una marca registrada.
Antonio David lo ha soltado sin titubeos. Todo esto se gestó para que, llegado el momento, el nombre de Rocío Jurado no lo manejara ni José Ortega Cano, ni Rocío Flores, ni nadie de la familia Jurado, sino una sola persona, Fidel. Y eso, para muchos, empieza a tener sentido. Porque pensemos fríamente, cuando Rocío Carrasco reaparece con su docuserie, después de años de silencio absoluto, lo hace rodeada de un equipo perfectamente engranado, con una línea editorial clara, con una maquinaria mediática detrás que solo alguien con visión empresarial y conocimiento del medio podría haber articulado. ¿Rocío sola? No. Fidel detrás. Moviendo piezas. Cuidando que el relato encaje. Silenciando fisuras. Y es precisamente aquí donde el guión da un giro. Porque según Antonio David, todo este entramado no habría sido posible sin el apoyo incondicional de las Campos, quienes, lejos de ser observadoras neutrales, habrían actuado como altavoz y escudo protector de una historia que tenía muchos más intereses de los que nos hicieron creer. Un relato donde la víctima y el verdugo estaban ya decididos. Donde no cabían otras versiones. Donde las lágrimas eran guionizadas, y los silencios premiados con minutos de oro. Y atención, porque esto conecta directamente con el tema más tabú de todos, la herencia de Rocío Jurado. Porque si lo que está señalando Antonio David es cierto, entonces el reparto patrimonial podría no haber sido solo una cuestión de voluntad, sino de influencia, de manipulación emocional, y de decisiones tomadas bajo presiones más sutiles de lo que nadie podría imaginar. ¿Hasta qué punto fue Rocío libre de decidir? ¿Hasta qué punto todo estaba ya dirigido? El foco se centra también en el silencio de José Ortega Cano, quien recibió la finca y la ganadería, sí, pero que con el tiempo ha ido desapareciendo del relato mediático dominante. ¿Por qué? ¿A quién incomodaba su versión? ¿A quién no interesaba que se supiera la verdad de lo que ocurrió en esa finca, de lo que se dijo, de lo que se intentó negociar? Y no olvidemos que mientras todo esto ocurría, mientras Fidel y las Campos sostenían el relato desde los platós, Rocío Flores trataba de reconstruir su vida entre ataques y campañas de desprestigio. La imagen de una hija abandonadora que debía ser enterrada mediáticamente para que la figura de su madre pudiera emerger sin fisuras. Y detrás de todo, de nuevo, ese silencio gélido de quien no necesita cámara, pero controla las luces. Fidel. Esta historia ya no va solo de un exmarido y una exmujer. Va de quien maneja el legado de un artista irrepetible, de cómo se convierten los afectos en exclusivas, de cómo se trafica con la imagen de los muertos mientras se protege a los vivos. Y sobre todo, va de una pregunta que cada vez resuena más fuerte en las redes, en los foros, en los pasillos de las redacciones. ¿Quién ha dicho realmente la verdad en toda esta guerra? Antonio David, con todas sus luces y sus muchas sombras, está logrando lo que parecía imposible: romper la narrativa hegemónica, cuestionar los intocables, forzar a que se hable de lo que durante años se ha evitado. Y esto no es solo una vendetta. Es una declaración de guerra contra la hipocresía, el relato único y los pactos entre bambalinas que definieron una época de la prensa rosa. Y mientras todo esto revienta, la figura de Rocío Carrasco guarda silencio. Ni desmiente ni confirma. Pero el eco de las palabras de su ex retumba cada vez más fuerte. Porque cuando se trata de verdades familiares, no hay documental que lo aguante todo. Y cuando el negocio se impone sobre el luto, el olor a embutido rancio ya no lo tapan ni los focos. Todo esto que hemos visto, lo que se ha ido desgranando capa a capa como una cebolla que no deja de escocer los ojos, tiene un nombre: el negocio del silencio. Un modelo que se perfeccionó durante años, en el que los vínculos familiares se transformaron en contratos, los afectos en campañas de marketing y el dolor en rentabilidad. Y si algo ha conseguido Antonio David en esta nueva etapa como comunicador, es dinamitar esa estructura desde dentro, con datos, con nombres, con fechas y con una osadía que ha puesto nervioso a más de uno. Porque, seamos claros, lo que parecía una simple guerra de exes se ha convertido en la mayor batalla mediática y judicial de la prensa del corazón de los últimos 20 años. Y lo más grave de todo es que ya no estamos hablando solo de traiciones familiares o de quien tiene razón. No. Estamos hablando de un sistema montado para proteger a unos y sepultar a otros. Y ahora, por fin, las piezas empiezan a encajar. Empecemos por lo esencial, la figura de Fidel Albiac. Durante años ha sido ese personaje en la sombra, siempre presente pero nunca protagonista. Silencioso, meticuloso, eficaz. El que cierra las puertas, pero también el que abre las ventanas cuando interesa. Un tipo que ha sabido manejar los tiempos, los silencios y las cámaras mejor que cualquier personaje mediático, sin necesidad de dar la cara. Pero ahora, con esta información, con esta exclusiva de Antonio David, el velo cae. Y lo que hay detrás no es precisamente el retrato de un yerno discreto. Porque si todo esto es cierto, y cada vez más datos lo confirman, estaríamos ante una figura que se habría infiltrado emocionalmente en el entorno de Rocío Jurado no solo por amor, sino por visión empresarial, con una hoja de ruta clara: manejar el legado. Y no hablamos de recuerdos ni de homenajes. Hablamos de propiedades, de derechos de imagen, de control narrativo. De decidir quién habla y quién calla. De quién es el bueno y quién es condenado al ostracismo mediático.
¿Casualidad que esa sociedad ganadera se crease justo cuando la salud de Rocío Jurado ya empezaba a dar señales preocupantes? ¿Coincidencia que el teatro homenaje, la docuserie, la resurrección de Rocío Carrasco como figura pública, coincidan con los momentos de mayor ataque hacia Antonio David y su hija? ¿Y de verdad vamos a creer que Fidel solo pasaba por allí? Pero el escándalo no termina ahí. Porque lo más inquietante de todo este asunto es la connivencia mediática. Las mismas voces que durante años protegieron a capa y espada a Rocío Carrasco, y por extensión, a Fidel, son las que ahora se ven obligadas a guardar silencio o a lanzar ataques desesperados contra Antonio David para frenar lo inevitable, la caída del relato oficial. Y en medio de esta tormenta, no olvidemos la figura de María Teresa Campos, la matriarca mediática por excelencia, quien llegó a definir a Fidel como su apoyo emocional, su hombre de confianza. La misma que colocó su plató, su programa y su influencia al servicio de un solo bando. ¿Por qué tanta devoción? ¿Qué sabían las Campos que el resto no sabíamos? ¿Qué se negoció, qué se pactó, qué se ocultó? Y es aquí donde entra el gran drama moral de esta historia. Porque mientras unos sacaban beneficio, otros pagaban el precio. Una familia destruida, una hija separada de su madre durante años, un hijo al que se invisibiliza sistemáticamente, y un país dividido entre bandos como si se tratara de un conflicto político. Todo por defender una narrativa que ahora empieza a tambalearse. Porque la verdad, como decía el clásico, es terca. Y tarde o temprano siempre sale a flote. Antonio David ha sido muchas cosas. Víctima, villano, héroe, personaje incómodo, hombre derrotado, y ahora, voz de una verdad que durante años no tuvo altavoz. ¿Perfecto? Ni mucho menos. ¿Libre de errores? Tampoco. Pero hay algo que no se le puede negar. Ha tenido el valor de abrir la caja de Pandora cuando todos preferían dejarla cerrada. Y ahora que los secretos están sobre la mesa, que la luz ha llegado a los rincones más oscuros del clan Carrasco Albiac Campos, solo queda una pregunta. ¿Quién se atreverá a contar toda la verdad sin filtros? ¿Quién se atreverá a reconocer que durante años defendimos a quien quizá no lo merecía, y señalamos a quien solo quería sobrevivir? Este no es el final. Es solo el principio de la caída de un imperio mediático construido sobre medias verdades. La partida ha comenzado. Y esta vez, ya no se juega con cartas marcadas.